Voy a confesarlo porque ya no cabe más dentro de mí. Porque hay cosas que uno guarda tanto tiempo que empiezan a tomar forma propia, a respirar, a ocupar espacio en el pecho de una manera que duele más que cualquier palabra dicha en voz alta. Esta es una de esas cosas. Él es una de esas cosas. Se llamaba Daniel. Y antes de que diga cualquier otra cosa necesito que entiendan que yo no estaba buscando nada cuando lo conocí. Eso es importante. No era uno de esos momentos en que uno está abierto y receptivo y dispuesto a que algo nuevo entre. Era exactamente lo contrario. Yo estaba cerrado con llave, con cerrojo, con esa determinación silenciosa de alguien que ha decidido que es más seguro estar solo que arriesgarse a necesitar a alguien. Daniel llegó y no le importó ninguna de esas decisiones. Nos conocimos en un contexto ordinario, de esos que no tienen nada de especial si los cuentas desde afuera. Un grupo de personas, una situación cotidiana, el tipo de encuentro que ocurre cientos de veces en una vida sin dejar marca. Pero hay encuentros que son distintos aunque parezcan iguales. Hay personas que desde el primer segundo operan en una frecuencia diferente, y algo en ti lo detecta antes de que tu cabeza tenga tiempo de procesar lo que está pasando. Eso fue Daniel para mí. Una frecuencia diferente. No era el más llamativo del grupo. No era el que hablaba más alto ni el que acaparaba la atención. Era más bien de los que observan. De los que escuchan de verdad. No es escuchar educado y superficial que la mayoría practicamos, sino es otro tipo de escucha que hace que uno sienta que lo que está diciendo tiene valor. ¿Qué importa? Que alguien al otro lado está realmente ahí. Me habló primero. Una pregunta simple sobre algo completamente irrelevante que ya no recuerdo. Pero recuerdo cómo me miró mientras esperaba la respuesta. Con una atención tranquila, sin prisa, sin esa ansiedad social que la mayoría llevamos encima. Y yo, que normalmente doy respuestas cortas y eficientes para terminar las conversaciones antes de que se vuelvan incómodas, me escuché respondiendo con más detalle del necesario. Como si algo en mí hubiera decidido solo, sin consultarme, que esta conversación merecía más. Esa noche me fui pensando en él. Lo cual ya era inusual. Yo no me quedo pensando en la gente. Durante la semana siguiente nos fuimos encontrando con esa regularidad que parece casual pero que en retrospectiva uno entiende que nunca lo fue del todo. Los grupos se reorganizan alrededor de las afinidades, y nosotros terminábamos siempre en el mismo radio, hablando o simplemente existiendo cerca el uno del otro con una comodidad que no había ganado todavía pero que ya sentía como propia. Aprendí cosas de él en fragmentos. Que tomaba el café sin azúcar y con demasiada leche. Que cuando algo le parecía genuinamente gracioso primero intentaba no reírse y eso lo hacía todo más divertido. Que tenía una forma de fruncir levemente el ceño cuando estaba pensando algo en serio, como si las ideas tuvieran peso físico y él las estuviera sosteniendo. Que cuando estaba incómodo se tocaba brevemente la nuca con una mano, un gesto tan pequeño y tan suyo que me preguntó si alguien más lo había notado alguna vez. Yo lo noté. Yo notaba todo lo suyo con una atención que me alarmaba un poco si me detenía a pensarlo, así que intentaba no detenerme a pensarlo. El problema es que con Daniel era difícil no pensar. Era el tipo de persona que hacía preguntas reales. No las preguntas de protocolo social que uno hace sin esperar respuesta verdadera, sino preguntas que iban directamente a algo. Una tarde, sin ningún preámbulo, me preguntó qué era lo que más me costaba admitir de mí mismo. Así, sin anestesia. Lo dijo con una calma total, como si fuera la pregunta más natural del mundo. Me quedé callado un segundo demasiado largo. No tienes que responder, dijo. No con incomodidad, sino con esa gentileza suya que nunca parecía actuada. No es que no quiera, respondí. Es que estoy buscando la respuesta honesta. Él esperó. Y eso, que esperara sin presionar, sin llenar el silencio, fue lo que me rompió un poco por dentro. Porque estaba acostumbrado a que la gente llenara los silencios, a que la incomodidad ajena llegara antes que mis palabras. Daniel simplemente esperó, y en esa espera había algo que se sentía como respeto. Le dije algo verdadero esa tarde. No lo más verdadero, todavía no estaba listo para eso, pero algo que costó decir. Y él lo recibió sin dramatismo, sin el exceso de empatía que a veces resulta más incómodo que la frialdad. Solo asintió y compartió algo suyo a cambio, algo que también costaba, y en ese intercambio discreto sentí que cruzábamos un umbral. Las cosas cambiaron después de eso. O quizás ya venían cambiando y esa tarde fue simplemente el momento en que lo reconocí. Empecé a anticipar los momentos en que lo vería con una emoción que intentaba mantener en proporciones razonables y que insistía en desbordarse. Cuando no estaba, notaba su ausencia de una manera concreta, como se nota cuando en una habitación falta luz.
Cuando estaba, había una especie de alivio que no tenía nada que ver con ninguna circunstancia externa. Solo era él. Solo era estar cerca de él. Una noche nos quedamos solos más tiempo del habitual. El resto se había ido marchando y ninguno de los dos hizo el movimiento de irse. Estuvimos hablando de cosas que importan, de las que uno generalmente no habla con facilidad, y la conversación tenía esa textura particular de las conversaciones que ocurren tarde en la noche, cuando el cansancio baja las defensas y uno se vuelve más parecido a sí mismo. En un momento él dijo algo y se rió, y yo lo miré reírse, y fue uno de esos instantes en que el tiempo hace algo extraño, en que el mundo parece reducirse a un solo punto, y ese punto eras tú. Lo estaba mirando con demasiada honestidad. Lo supe. No pude evitarlo. Y cuando dejó de reírse y me encontró mirándolo así, no desvió los ojos. Me sostuvo la mirada. ¿Cuánto duró eso? No lo sé. Sé que fue suficiente para que algo se nombrara entre nosotros sin ninguna palabra. Esos segundos tenían el peso de todo lo anterior. De cada conversación, de cada silencio compartido, de cada pequeño gesto aprendido de memoria sin haberlo intentado. Todo eso estaba ahí, flotando en ese espacio entre nosotros que de repente parecía muy pequeño. Fui yo quien habló primero. No sé de dónde saqué el valor, o quizás no fue valor sino simplemente que ya no podía sostener el peso de callarlo más. Le dije que había algo que no había dicho y que necesitaba decirlo aunque no supiera exactamente cómo iba a cambiar las cosas. Hablé despacio. No de manera elegante, no con las palabras que uno ensaya imaginariamente para estos momentos. Con las palabras reales, que son siempre más torpes y más honestas que las imaginadas. Le dije que lo que sentía por él no cabía en la categoría de amistad y que llevaba tiempo intentando convencerme de que sí cabía y que había fracasado completamente en ese intento. El silencio que siguió duró lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Luego Daniel exhaló. Uno de esos suspiros que no son alivio ni derrumbe sino algo intermedio. Y dijo, con una voz más quieta de la habitual, que llevaba semanas preguntándose si iba a ser capaz de decirlo él o si yo lo diría primero. No sé cómo describir lo que ocurre en el cuerpo cuando algo que has estado conteniendo por tanto tiempo finalmente encuentra salida. No es exactamente alivio. Es más complicado que eso. Hay alivio, sí, pero también hay miedo porque de repente lo que era solo tuyo se vuelve compartido y eso significa que ya no tienes control total sobre cómo termina. Nos quedamos hablando mucho más tiempo. De cómo había sido para cada uno, de los momentos en que el otro había estado a punto de decir algo y no lo había dicho, de las veces que habíamos malinterpretado el silencio del otro. Era una conversación llena de pequeñas revelaciones, de esas que van reordenando el pasado reciente y lo hacen verse distinto, con una luz nueva que vuelve todo más coherente. Lo que aprendí esa noche, y sigo aprendiendo desde entonces, es que el miedo a decir lo verdadero es siempre más grande que la verdad misma. Que uno construye en silencio catástrofes que no ocurren. Que hay personas que merecen escuchar lo que uno siente aunque eso signifique quedarse sin la protección como de no haberlo dicho. Daniel me enseñó eso. Sin proponérselo. Solo siendo alguien ante quien era imposible seguir fingiendo que nada importaba. Y yo, que tenía el corazón ordenado y guardado y perfectamente bajo control, me encontré abriendo todas las cajas a la vez. No me arrepiento de ninguna.